floor is yours. Todo suyo. Perfecto. Pascal, muchísimas gracias por la introducción. Por esta vía quería decir nada más feliz cumpleaños también. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Creo que todos ven mi pantalla compartida y me escuchan y me ven. Esto no es tanto una charla magistral, voy a hablar evidentemente, pero voy a compartir más experiencias, algunos resultados de investigaciones recientes con ustedes. Tengo alrededor de 30, 40 minutos de, ojalá, entretenimiento para ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Em, Ojalá que disfrutemos. Quería decir también que, por favor, si tienen preguntas, escriban las preguntas en el chat y Sebastián nos hace el favor de copiar las preguntas para ordenar después de la charla un poco la discusión. Él da la palabra a las personas que pusieron la pregunta en el chat. Así que por favor ahí pueden escribir, ¿verdad? Mientras tanto, cuando en el momento surge algo, entonces pueden escribir la pregunta, se recopila y luego en la discusión se le da la palabra. Entonces, el tema de hoy en este ciclo de charlas del Laboratorio en Geografía Física es la meta, el objetivo de trabajar hacia un balance hidrológico a escala nacional. Entonces, lo que queremos hacer es lograr información hidrológica en el detalle más fino posible, tanto temporal como espacial, porque estoy convencido que esa información hidrológica forma la base para cualquier planificación o gestión del recurso hídrico, y no solamente en Costa Rica, sino también, ¿verdad?, en todos los trópicos, en todos los países. Entonces, ahí hay algunos ejemplos que voy a proponer en los próximos 30, 40 minutos. Entonces, ahí aparecen nombres, ¿verdad?, de nuestro laboratorio, del Observatorio de Agua y Cambio Global, también colegas, colaboradores que ya no están con nosotros, que llevan la afiliación. No es una lista exhaustiva, pero quiero hacer mención, ¿verdad?, que esto es un trabajo en equipo. Eso es algo muy, muy importante. Ahí me estoy apoyando realmente en el trabajo de muchas colegas y muchos colegas. Y también, antes de la segunda lámina, quiero mencionar o atraer un poco atención a los patrocinadores de la investigación nuestra, ¿verdad? Allá abajo ven los logos. El Organismo Internacional de Energía Atómica está financiando estudios con isótopos estables, una técnica que usamos mucho. Ahí está Copérnicos de la Unión Europea, MISIT de Costa Rica, tanto como el Espacio para Estudios Avanzados de la UCR, y el Servicio de Intercambio Académico Alemán también nos está apoyando en nuestro trabajo. Entonces, voy a saltar un poco a la motivación. Entonces, ¿qué nos motiva a trabajar hacia un balance hidrológico nacional? Y no solamente, ¿verdad?, para facilitar la gestión, evidentemente es un objetivo, pero hay algunas motivaciones académicas también atrás de eso. Entonces, primero, ¿verdad?, balances hidrológicos, ¿verdad?, para planificar de manera razonable el recurso hídrico, ¿verdad? En este momento, en muchos países, ¿verdad?, está limitado por escasez de datos hidrometeorológicos. Entonces, en comparación, Costa Rica, ¿verdad?, se encuentra en una situación no tan mala, ¿verdad? Pero como siempre, ¿verdad?, sobre todo para los que trabajan con datos, podría ser mejor. Entonces, para esto, ¿verdad?, para enfatizar un poco el punto, ahí les pongo un gráfico que muestra el número total de estaciones que se están usando en la red global de precipitación. Eso data del 2012 y lo ven, ¿verdad?, en comparación los trópicos y el medio templado. Entonces, en total tenemos alrededor de 35,000 estaciones, ¿verdad?, meteorológicos
operando, pero la gran mayoría no se encuentra en los trópicos. Y aún más peligroso, ¿verdad? Desde la década hidrológica, el pico en los años 60, hay una tendencia negativa, ¿verdad? De las estaciones meteorológicas. Ahí el número está disminuyendo cada día. Entonces, esto que estamos pasando, ¿verdad? Nuestra información para la gestión en datos nos pone en aprietos. Luego está otro aspecto que quería mencionar, ¿verdad? Que ya nos lleva un poco hacia la gestión también y el concepto cuenca, etcétera, ¿verdad? Que mucho del manejo del recurso hídrico que hacemos, que realizamos, que elaboramos, está principalmente dictado por una perspectiva exclusiva de la demanda. Y eso nos aleja un poco, ¿verdad? Nos desconecta del recurso y dónde se genera, su origen, etcétera. Entonces, eso es un aspecto que quiero mencionar aquí para ver, ¿verdad? Si ahí podemos proponer un ligero giro, ¿verdad? Al asunto y incorporar a esa perspectiva de la demanda también, ¿verdad? Más aspectos hidrológicos en cuanto a dónde se genera el recurso, el agua, ¿verdad? ¿Qué caminos toma? ¿Cuánto tiempo permanece en el sistema? Y lo que ven aquí, eso es del último Plan Nacional de Gestión Integrada, ¿verdad? Y ahí se divide Costa Rica en 34 cuencas prioritarias, un concepto que surge también en los años 60. Y evidentemente, ¿verdad? No todas las cuencas ahí son cuencas, según la definición, más bien son provincias hídricas o hidrológicas. Y eso está elaborado con un pensamiento, ¿verdad? Muy fuerte en la demanda. ¿Dónde está el interés? Y lo que ven aquí en ese mapa también, nada más para mencionarlo, ¿verdad? Un dato que queremos o que nos propusimos a llenar, ahí está la recarga total de esas cuencas, ¿verdad? Pero tenemos el asunto que recarga acuífera no se puede medir directamente, ahí necesitamos técnicas, ¿verdad? Adicionales que nos pueden brindar un dato por la dificultad de medir, ¿verdad? En el subterráneo. Luego, otra motivación, otro asunto, está en la intervención antropogénica, ¿verdad? Y la presión que ejercen. Eso está casi sin precedentes. Y quiero tomar aquí el ejemplo de la cuenca del río San Carlos, un trabajo reciente del laboratorio. Lo que ven a mano izquierda aquí es un mapa de coberturas y ahí lo que quiero resaltar es a color amarillo una práctica agrícola que surgió hace relativamente poco, ¿verdad? Eso no tiene ni décadas, eso es la piña en la parte media baja de la cuenca. Y si comparamos esto, ¿verdad? Nada más ahí a lo cualitativo, rápido, en esta zona, ¿verdad? Encontramos también precipitaciones que se acercan a los 4 metros de lluvia anual. Entonces, en una zona plana, actividades agrícolas industriales con tanta lluvia, ¿verdad? Entonces, el problema, el reto de calidad de agua no está muy lejos y eso es un tema también que quiero proponer ahora, hoy y también más adelante, que no solamente nos enfoquemos, nos concentremos en los volúmenes de agua, sino también que se combina el volumen de agua directamente con la calidad de agua, porque no nos sirve de mucho si tenemos mucha agua que no se puede utilizar, ¿verdad? Por mala calidad. Entonces, eso es un asunto, una motivación también. Y esto nos lleva un poco a los objetivos, ¿verdad? De nuestro grupo de trabajar. Nosotros nos propusimos generar conocimiento de dónde, cuándo y cuánto recurso o agua se genera, de qué calidad está, cómo se distribuye en el tiempo y espacio, ¿verdad?
de dónde se genera hacia el río abajo. Y que esto, ¿verdad? Ese conocimiento nos podría llevar, ¿verdad? A sugerir un cambio en cómo manejamos el recurso hídrico. Entonces, ahí hay muchos otros aspectos, ¿verdad? Yo me enfoco más en lo hidrológico, pero que tomemos, ¿verdad? Adicionalmente al aspecto de la demanda, también en cuenta, ¿verdad? La oferta y la provisión de agua, porque ahí estoy convencido, ¿verdad?, que esto puede llevar a mejorar la seguridad hídrica y sostenibilidad. Y por último, ahí en los objetivos, el gráfico muestra, ¿verdad?, que el agua está en una eje transversal conectando diferentes usuarios, sectores, ¿verdad?, que ejercen presión, que demandan el agua como energía, alimento y también, ¿verdad?, la salud. Entonces, no podemos, ¿verdad?, solamente enfocarnos en el agua, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el agua está intrínsecamente relacionado con esos otros sectores. Y en esta charla vamos a tratar de tomarlo en cuenta, ¿verdad?, para cerrar, proponer qué tenemos que hacer, que ya se hizo, que ya se logró hacia un balance hidrológico nacional. También ahí está un poco el contexto histórico, ¿verdad?, para comparar o poner un contexto a situaciones actuales, sobre todo en cuanto a extremos. Y ahí quiero reportar, documentar una situación hidrológica del año pasado cuando estuvimos trabajando en la cuenca del río San Carlos. Entonces, lo que ven aquí, tres imágenes, mano derecha, octubre 2018, enero 2019 y abril 2019. Ese es el río San Carlos, por el sector Boca Tapada, ya cerca, ¿verdad?, de la confluencia con el río San Juan. Entonces, esa foto, ¿verdad? Ahí ven el río que tiene todo el aporte de una cuenca de 2.400 kilómetros cuadrados encima. Y la situación en octubre, ¿verdad? Es un río ancho que fluye lentamente, relativamente profundo. En enero, de repente, ahí ven que aparece una isla de sedimentos y el nivel de agua ha disminuido considerablemente. Y esto lleva a un pico en abril, cuando aquí esa isla, ¿verdad?, aumentó de tamaño y desconectó el flujo casi por completo. Ahí todavía, ¿verdad?, hay un hilo de agua que garantiza un flujo, pero el caudal ha disminuido, ¿verdad?, sobre todo ese ancho del río a probablemente menos de 3.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto es una sequía hidrológica severa. Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese extremo? En los medios se reportó, ¿verdad?, mucho, de hecho, y casi me atrevo a decir de manera equivocada, la causa es el Niño 2008 de 2019. Si aquí en este gráfico ven todos los años el Niño, ¿verdad?, entre otros años los más severos, todavía, ¿verdad?, según registros, el año 86-87 se cita como el año, el periodo más seco en Costa Rica, por encima, ¿verdad?, del Niño récord en el 97 y 98. Y aquí, líneas rojas, ¿verdad?, tienen el 2018 negativo, ¿verdad?, que a partir de agosto, ¿verdad?, se vuelve ligeramente positivo, pero por debajo de ese índice de El Niño, por debajo de 1, que se mantiene hasta abril. Entonces, esto no es ni siquiera un evento El Niño leve o moderado. En realidad, no hubo El Niño. Entonces, la causa del déficit de lluvia que sí se observó, ¿verdad?, sobre todo aquí en agosto o a partir de agosto, septiembre, ¿verdad? Esto sí es un hecho. No es un evento, un déficit récord, pero sí es dentro de los 10 eventos más deficitarios de lluvia. Entonces, eso tiene que tener una causa que no sea el Niño y probablemente, ¿verdad?, eso es el resultado de una anomalía de la temperatura del mar Caribe, que ejerce en esa zona norte, ¿verdad?, entre
los dos cuerpos de agua grande, el Pacífico y el Mar Caribe, una influencia muy importante también aquí, causando un déficit de lluvia que nos resulta, ¿verdad? Aquí en ese gráfico, la frecuencia duración del río muy por debajo de lo que se ha observado en 30 años de registros, que cubre además esos eventos Niño Record. Entonces, Emma, necesitamos datos para poner situaciones actuales en un contexto para evaluar, ¿verdad?, medidas de lo que se puede o lo que se debe hacer. El contrario también, el otro evento extremo, ¿verdad? No sequía, sino mucha agua, demasiada agua, ¿verdad? Que ya el sistema no sabe evacuar, como aquí en Guanacaste, justo después del impacto del huracán Otto. Entonces, aquí un evento récord, ¿verdad? Que botó mucha agua, mucha lluvia sobre el sector norte de Costa Rica, ¿verdad? Y en un terreno plano, entonces con suelos saturados, niveles freáticos cerca de la superficie, entonces el agua simplemente, ¿verdad?, sin gradiente hidráulica, ya no se puede evacuar y se causaron inundaciones bastante severas en casi toda la zona norte. Entonces, ahí evaluar, ¿verdad?, si cayeron en 24 horas más de 300 milímetros de lluvia, ¿verdad? Si eso es algo récord en ese contexto histórico y por eso el dato, sobre todo continuo a largo plazo, es importantísimo evaluarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer, verdad, para proponer algunas posibles soluciones? ¿Qué se puede hacer si enfrentamos la situación de datos limitados? Entonces, eso es trabajo de colega Saúl Arciniega de la UNAM en México, usando datos globales, bases de datos libres, ¿verdad? Aquí a una resolución ya mejorada, que esos son 25 kilómetros, ¿verdad? Eso es una escala temporal diaria, que se puede usar para evaluar estaciones que tenemos en campo registrando, ¿verdad?, esos datos, para ver si se puede hacer un combinado de esas dos fuentes de datos para una corrección. Y de hecho, lo que ven aquí, ¿verdad?, eso es una corrección del sesgo de esa base de datos global libre en comparación con las observaciones en campo in situ. Entonces, aquí a color azul, ¿verdad?, Chips está subestimando el dato, color rojo está sobreestimando, ¿verdad? Y esos son factores de corrección que se aplican para llegar a un producto, ¿verdad?, como esto. No se fijen en los valores absolutos, pero lo que queremos es lograr, en este caso, por ejemplo, un mapa de lluvia, un raster cada 100 metros. Entonces, eso es una cobertura, ¿verdad?, continua, fina, que cubre todo el territorio nacional. Entonces, eso es algo con lo cual queremos o nos propusimos, ¿verdad?, trabajar en balances hidrológicos nacionales. Lo que se puede hacer es, entonces, ¿verdad?, un primer ejercicio muy simple, asumiendo estacionalidad, restar de las entradas a largo plazo un promedio anual de lluvia, ¿verdad?, y le restamos las pérdidas, ¿verdad?, hacia la atmósfera de evapotranspiración, lo que realmente, ¿verdad?, la cobertura vegetal pierde por transpiración y también, ¿verdad?, cuerpos de agua, agua almacenada en la vegetación, en el suelo, en edificaciones, pierden. Si hacen la resta, ¿verdad?, llegan a algo en que no todavía es el balance hidrológico, más bien un balance climatológico, pero representa algo como la oferta de agua superficial potencial. Entonces, ahí ya hicieron, ¿verdad?, un primer paso en proveer información, ¿verdad?, cada píxel, ¿verdad?, para todo el país. Entonces, cualquier usuario, ¿verdad?, también fuera de la GAM,
basadas, por ejemplo, en tomadores de decisión en zonas rurales, tendrían, ¿verdad?, la posibilidad aquí, ¿verdad?, de obtener alguna información, al menos de la situación normal a largo plazo. Ahora bien, tenemos un asunto ahí. Evapotranspiración es un compuesto de dos procesos hidrológicos bien diferentes. Entonces, evaporación, ¿verdad?, es la pérdida física de agua líquida hacia la atmósfera, mientras la transpiración, ¿verdad?, está influenciada por la misma cobertura vegetal y responde a factores fisiológicos de cada planta. Entonces, realmente, ¿verdad? Evapotranspiración, es un compuesto de procesos diferentes, ¿verdad? Y para responder a preguntas de cambio de cobertura y cuál impacto tiene ese cambio, deforestación, urbanización, sobre el ciclo hidrológico, necesitamos separar esos dos procesos. Lo que se puede hacer es, para esa separación, es establecer un balance hidrológico, aquí la precipitación, menos en pérdida por escorrentía, menos el almacenamiento de agua interceptada por vegetación, ¿verdad? Y se combina con aquí información de un dato adicional que son los trazadores, y en este caso usamos un trazador particular que son los isótopos estables. Entonces, lo que tienen aquí es un balance de masa basado en el balance hidrológico para, a largo plazo, un promedio anual, separar evaporación de transpiración. ¿Cómo se ve esto, verdad? Basado en el trabajo del colega Alberto Iraeta, ex estudiante de CATIE, ahora aspirando un doctorado, con ese artículo ya en revisión. Aquí tienen un mapa, mano izquierda, del flujo promedio anual de transpiración. Entonces, ahí pueden, ¿verdad?, incorporar esa variable en su balance hidrológico, ¿verdad? Todavía estamos hablando de promedios anuales, ¿verdad? Pero cubrimos realmente cada rincón del país. Ahí hay valores, ¿verdad?, de 700 como mínimo milímetros al año hasta 1400 milímetros. Ahora, si calculamos la fracción de ese flujo de transpiración hacia la atmósfera del total de evapotranspiración, ahí nos damos cuenta de algo importante que muchas veces dejamos por fuera, no lo incorporamos. Eso es difícil de medir directamente, necesitamos el isótopo, un trazador, ¿verdad?, para el cálculo. La fracción, ¿verdad?, de transpiración es más del 67%, ¿verdad?, como mínimo en todo el país, y alcanza en ciertas zonas montañosas con poca radiación, mucha nubosidad, mucha lluvia, casi un 100%. O, en otras palabras, no hay agua que evapora. Todo el agua que perdemos, ¿verdad?, en nuestro balance hidrológico hacia la atmósfera es agua transpirada por la vegetación. Entonces, ahora sí se pueden imaginar un cambio de cobertura, deforestación en ese sector, ¿verdad? Es una influencia, un cambio, ¿verdad?, un impacto muy grave sobre el balance hidrológico local. Entonces, transpiración, de hecho, en todo el país, en todas partes del mundo, es el flujo hacia la atmósfera más importante, y por esto, ¿verdad?, se debería incluir en balances hidrológicos para poder evaluar situaciones de cambio de cobertura. Ahora bien, ese isótopo estable, lastimosamente no tengo tiempo, ¿verdad?, de entrar en detalles básicos, ¿verdad?, que es un isótopo estable. Aquí estamos usando el oxígeno 18 y no el oxígeno 16, ¿verdad? Es una variante, otro isótopo, y también el deuterio, 2 H's en vez de un hidrógeno. Pero
nada más que me creen, ¿verdad? Que sigan conmigo, sí les digo que ese tipo de información también nos permite, ¿verdad? Generar conocimiento sobre mecanismos, cómo funciona la recarga acuífera. Entonces, eso es un proceso muy importante considerando la demanda y los diversos usos de agua subterránea, pero ¿verdad? No sabemos exactamente cómo funciona, dónde funciona esa recarga y cuándo en el año. Eso no necesariamente es continua con cada lluvia. Esto podemos, ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Podemos complementar con isótopos estables, ¿verdad? También nos tenemos que basar evidentemente en mapas geológicos o mejor hidrogeológicos si existen. Aquí en el mapa, ¿verdad? Lo que ven aquí es una razón de isótopos estables en lluvia versus el isótopo estable en agua subterránea. Muestreado, ¿verdad? Con cientos de muestras en todo el país para crear esa interpolación. Y lo que ven aquí, ¿verdad? Es que por encima de uno o por debajo de uno, ¿verdad? Se distinguen dos procesos de recarga totalmente diferentes. Por debajo de uno, eso significa, ¿verdad? A color azul, que solamente unos cuantos eventos de lluvia fuertes o extremos realmente contribuyen a la recarga. Lluvias livianas, ¿verdad? Intermedianas, una llovizna, no tiene un mayor impacto al agua que llega, ¿verdad? Al acuífero. Entonces ahí tenemos que diferenciar, ¿verdad? Que el agua que infiltra en el suelo no necesariamente llega al acuífero. Entonces, ahí tenemos un mapa, una zonificación, ¿verdad? Con los sectores donde la recarga acuífera funciona mediante un mecanismo, ¿verdad? Preferencial solamente durante los eventos más extremos. En esas zonas aquí con a color café, ahí tenemos por características del suelo, de vegetación, de la geología, zonas donde la recarga, ¿verdad? Funciona de una manera más homogénea en el tiempo. Entonces, ahí no solamente eventos extremos recargan el acuífero o los acuíferos, sino durante más tiempo. Entonces, ahí sí hay información adicional en esos datos, en los trazadores, como por ejemplo isótopos estables, que nos ayudan, ¿verdad?, a construir balances hidrológicos detallados con conocimientos sobre los procesos, ¿verdad?, de cómo funciona, dónde se genera el recurso. Para seguir con el tema de isótopos estables, también podemos diferenciar aún más en dónde, ¿verdad?, se genera la recarga acuífera. Entonces, lo que ven aquí, esos son gradientes isotópicas. Con la elevación hay una disminución, ¿verdad?, en la composición isotópica. Esto en lluvia y también en el agua superficial que estamos muestreando. Ahí voy a tomar el ejemplo del río San Carlos otra vez. Todos estos puntos, ¿verdad? Fue una muestra de 46 ríos siguiendo el río San Carlos hasta Boca Tapada, cerca del San Juan, cerca de la confluencia con el río San Juan. Entonces, esa información de esas gradientes isotópicas nos permite, ¿verdad?, reconstruir la elevación media o promedio donde se recarga o donde se genera la mayoría de la recarga. Y de hecho, ¿verdad?, todos esos puntos corresponden a una cuenca en río arriba. Todas esas cuencas, más del 70%, ¿verdad?, se recarga a una elevación mayor a la elevación promedio de esa cuenca. Eso es información que relativamente fácil se puede traducir a un mapa, ¿verdad?, de recarga, de simplemente basado en la elevación. Que ahí, ¿verdad?, medidas de protección, por ejemplo, conservación, serían los más adecuados para proteger la recarga de los acuíferos. Entonces, en esto, ¿verdad?, no solamente para la construcción de balances hidrológicos, ahí también hay
conocimiento útil, práctico para la gestión del recurso hídrico. Ahora bien, hasta el momento, ¿verdad? Trabajamos con balances hidrológicos detallados en el espacio, pero, ¿verdad? Promediamos fuertemente, ¿verdad? En el tiempo. Entonces ahí trabajamos una escala anual y también a largo plazo, la situación normal. Ahí asumimos para poder hacer esto, P menos ET menos escorrentía se acerca a cero, asumimos estacionaria. Ahora bien, en una cuenca, un sistema abierto, ¿verdad? No a largo plazo, ahí les tengo que contar, ¿verdad? Que la ecuación se dificulta un poquito. Todas las variables de los componentes del balance hidrológico son variables en el tiempo. Por supuesto, tenemos que conservar masa y energía, pero a lo largo del tiempo, ¿verdad? Las variables pueden sufrir un cambio y ahí en esas variables, ahí podemos meter mucho más detalle. Como mencioné, ¿verdad? ET podemos diferenciar en lo que es evaporación, en lo que es transpiración. Podemos meter también el proceso de la intercepción por edificaciones o vegetación. Y hay la variable del agua que temporalmente se almacena. Intercepción en la vegetación, pero también agua se almacena mediante humedad de suelo en los suelos y también el agua subterránea en los acuíferos se almacena temporalmente, ¿verdad? Como tenemos ríos permanentes, entonces la contribución de agua subterránea, ¿verdad? Es casi constante en la gran mayoría de las cuencas y de los ríos que tenemos en el país. Entonces ahí hay un aporte fuerte de agua subterránea, pero lo podemos cuantificar, tratar de cuantificar, ¿verdad? En ese balance hidrológico completo. También, ¿verdad? La composición de la escorrentía. Entonces, ahí hay diferentes aguas. Agua que se genera más superficialmente, agua que se genera más a profundidad de los acuíferos o en suelos muy profundos. Todo eso es información útil para una gestión. Entonces, hacia eso, hacia un balance hidrológico dinámico en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Queremos trabajar. Y lo que nos ayuda con esto, hay que entrar con modelos de simulación. Ahí también me estoy basando otra vez en el trabajo del colega Saúl Alcíñiga de la UNAM. Ahí aplicamos o trabajamos con un modelo operacional en Suecia, el modelo HYPE, gratuito, que nos permite, ¿verdad?, diferenciar todos esos procesos y trabaja por subcuencas. ¿Cómo se ve esto ahora en la práctica para el caso de Costa Rica? Entonces, ahí delimitamos más de 600 cuencas o subcuencas, ¿verdad?, en todo el país. Entonces, para cada una de esas cuencas, ¿verdad?, muchas forman parte de una cuenca grande como es San Carlos, ¿verdad?, contribuyendo paso a paso hacia el flujo del río San Carlos, ¿verdad? Pero necesitamos información, ¿verdad?, en los sectores altos de las cuencas, medianas y bajas también. Entonces, el modelo HYPE se aplicó a esas 600 subcuencas que cubren todo el país. Usamos información meteorológica disponible en 76 estaciones, un par de estaciones fluviográficas con registros de caudal a más largo plazo para poder generar información dinámica en el tiempo para todas esas cuencas, ¿verdad? Hacer una realización de ese balance hidrológico dinámico complicado con diferenciales que les mostré anteriormente. Entonces, algunos resultados sin tampoco entrar en demasiado detalle. Entonces, el modelo se calibró, se ajustó a los datos observados en esas cuencas aquí que ven delimitadas a color negro para usar esa información y generar, ¿verdad?, ahora los cálculos de los balances hidrológicos en las otras cuencas donde no tenemos
información. Este panel aquí primero, ¿verdad? Es el error del balance hidrológico mensual en milímetros. Entonces, 30 milímetros de menos una subestimación en comparación con lo que deberíamos esperar, o una sobreestimación, ¿verdad? En comparación con los datos y lo que deberíamos tener. Pero lo que ven, ¿verdad? Que la mayoría está dominado por esos colores claros, que significa, ¿verdad?, que estamos cerca de un error en el balance mensual, muy poco error. También evaluamos, ¿verdad?, la contribución de agua subterránea al caudal con base en los registros de caudal que tenemos. Y nada más aquí, fíjense en los valores. Entonces, hay muy pocas cuencas solo en el sector de Guanacaste y del Valle Central, donde, ¿verdad?, la mitad del agua que está en el río, ¿verdad?, es menos o es menos de agua subterránea. Entonces, la gran mayoría, más de la mitad, ¿verdad?, del agua a lo largo del año es agua subterránea, que ahí se agrega, ¿verdad?, el agua cuando está lloviendo fuertemente, que se genera a través de flujos más superficiales. Entonces, ahí, eso es un dato importante para la gestión, y el modelo en realidad no hace un mal trabajo. En el coeficiente de escorrentía, la escorrentía del total de precipitación, ¿verdad?, se convierte en caudal, y la resta es la pérdida. Tampoco el modelo hace un mal trabajo. Entonces, eso podría funcionar a futuro como una herramienta operacional para todo el país, cubriendo todo el espacio a una escala diaria, ¿verdad?, provisionando información donde se necesita para la toma de decisiones local, o inclusive regional. Ahora, conectando el volumen de agua con la calidad. Entonces, en los puntos del San Carlos, como ejemplo, ¿verdad?, también tomamos muestras de agua, no solamente isótopos estables, con indicadores de calidad de agua, y aplicamos ahí un tratamiento estadístico para ver dónde hay similitudes, ¿verdad?, entre las cuencas. Y pudimos delimitar de manera significativa 4 o 3 sistemas principales. El sistema, ¿verdad?, aquí de cabeceras del río Balsa, y el sistema de las otras cabeceras del río San Lorenzo, Peñas Blancas, río Arenal. Y hay un sistema aquí ya cerca de la confluencia o la parte baja de la cuenca, que provienen del sector platanar y de una parte muy baja. Entonces, si ahí hacemos un análisis de balances de masas, de mezclas, lo que podemos evidenciar es que espacialmente, aquí lo ven, ¿verdad?, sobre todo a lo largo del año y en la estación lluviosa, cuando más llueve, la calidad de agua, ¿verdad?, en la salida de la cuenca está más afectada por las partes bajas, las cuencas vecinas más cercanas, ¿verdad?, al curso fluvial principal del río San Carlos en la parte baja. Entonces, esas actividades industriales, por ejemplo, de piña, ¿verdad?, muy lógicamente, ¿verdad?, van a tener una influencia directa sobre el curso fluvial del río San Carlos, si fuera el caso, ¿verdad?, de aplicación de agroquímicos, fertilizantes, etc. No está muy lejos. Suelos saturados, zona plana, mucha lluvia, los niveles freáticos están cerca de la superficie. Esa agua, ¿verdad?, lleva cualquier sustancia ahí directamente al cauce principal, ¿verdad?, afectando la calidad de agua, a pesar de que la mayoría del volumen de agua no se genera en la parte baja, sino en las cabeceras, donde está la mayoría de la recarga acuífera, ¿verdad?, que mostré con la técnica de isótopos estables. Entonces, el volumen proviene de las cabeceras, pero muchas veces
como ejemplo, tomando como ejemplo el río San Carlos, la calidad de agua está influenciada por las partes bajas, las cuencas vecinas más cercanas al curso fluvial principal. Luego, entonces, de cómo incorporamos la demanda, dónde está la demanda para en nuestra gestión evitar el caso, ¿verdad?, que la demanda sobrepasa la oferta. Entonces, ahí también mucho pasamos en modelos y en ese caso particular un modelo de tipo CLU de clima, suelo, energía y agua. Entonces, ahí a través del agua están conectados todos los sectores y usuarios del agua. Entonces, de ese sector aquí, ¿verdad? Pantalla hacia la izquierda, lo que ven, precipitación, escorrentía, evapotranspiración, esa es la oferta de agua a la cual se contrarresta, ¿verdad?, la demanda por esos usuarios. Entonces, ahí hicimos un trabajo reciente para el Plan Nacional de descarbonización. Entonces, ¿qué rol juega el sector agua, ¿verdad?, en esa reducción de emisiones, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero en el país? Un plan nacional de Costa Rica. Primero estuvimos tratando, ¿verdad?, aparte de las dificultades de los balances hidrológicos, reconstruir las demandas y demandas reales. Entonces, ¿cuál es el uso real que se da al agua? ¿Cuánto es el consumo de, por ejemplo, un cultivo? ¿Cuánto es el consumo real, ¿verdad?, consumo de las casas en diferentes sectores? Entonces, eso es igualmente difícil porque casi no existen los datos. Entonces, tenemos que pasar esas reconstrucciones de las demandas en suposiciones consensuadas entre diferentes sectores del agua, ¿verdad?, las diferentes instituciones involucradas en la gestión para tratar de establecer la situación actual y también llevarlo a futuro. ¿Okay? Y aquí ven los diferentes sectores para dos escenarios, ¿verdad? El BAU es el business as usual, ¿verdad? No cambiamos nada, así como estamos ahora, ¿verdad? El consumo, la demanda aumenta, ¿verdad?, en todos los sectores. Sí, en un escenario, ¿verdad?, reduciendo el calentamiento global a 1.5 grados, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Entonces, ahí sí tenemos que invertir sobre todo, ¿verdad?, dinero para disminuir las emisiones con algunos co-beneficios a los cuales me voy a referir. Entonces, en algunos sectores aquí, de repente, con esas inversiones, las demandas se reducen. ¿Okay? Todo eso está construido conforme con el desarrollo proyectado, deseado, socioeconómico del país. Ahora bien, entonces, si ven esto, los dos escenarios, aquí, mano izquierda, en kilómetros cúbicos, ¿verdad? La demanda en amarillo, la oferta P menos evapotranspiración hasta el 2050. Si no cambiamos nada, si implementamos ciertas medidas, también, ¿verdad?, las proyecciones a futuro, tenemos un poco menos oferta de agua, pero casi no se percibe en los gráficos. La demanda total del recurso sí va a aumentar un poquito, pero la buena noticia en realidad en el caso afortunado de Costa Rica es que la oferta, aún en los peores escenarios, sobrepasa a escala anual para todo el país promediado la demanda. Okay. Pero se requiere inversión, ¿verdad?, para mantener y mejorar la disponibilidad de agua. Entonces, oferta no es igual a disponibilidad. El agua que nos llega al grifo, ¿verdad?, lleva todo un proceso, toda una infraestructura, ¿verdad?, todo un sistema que no contempla puramente la oferta. Y esto para mantenerlo y mejorarlo inclusive, ¿verdad?, se requiere inversión. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Primero, ¿verdad?, reducir emisiones.
con un escenario de, bueno, negocio como usual, aumenta un 54, 54%. ¿Okay? Basado en lo actual, 2015, esto se va a disparar por más de un 50% más. Si invertimos dinero, entonces ahí hay un potencial para reducirlo un 26%. Y se podría, según las simulaciones del modelo, reducir a cero con estas tres medidas, ¿verdad? Que también son parte o forman parte de la gestión. Entonces, ahí necesitamos tecnologías, ¿verdad? Em, aeróbicas para tratamiento de agua, un tratamiento 100% de aguas residuales, tapar alcantarillados, ¿verdad? Al 100%, todo el sistema subterráneo, encargarnos del tema de tanques y pozos sépticos, ¿verdad? Con un mantenimiento adecuado. Pero el costo-beneficio es positivo. A largo plazo, la inversión trae más beneficio, ¿verdad? Que costo, sin entrar, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y eso en realidad ya es otro tema, ¿verdad? Sin entrar demasiado a los detalles de los costos. Entonces, todo eso es parte, ¿verdad? De ese ejercicio de construir balances hidrológicos lo más dinámico, lo más detallado posible. Entonces, con esto, llegando al tiempo, ¿verdad? Para abrir el espacio de preguntas, algunas conclusiones generales. Entonces, necesitamos datos observados, ¿ok? No podemos deshacernos de nuestras mediciones, observaciones de las redes meteorológicas o geográficas para dimensionar la oferta tanto como la demanda, ¿ok? Necesitamos saber, ¿verdad? El agua que pasa por las tuberías, cuando se pierde, cuando llega a las casas, cuando se usa, ¿ok? Eso es la información más básica para realmente, ¿verdad? Poder hacer una estimación acertada, realista de un balance hidrológico. Ahí hay datos adicionales, ¿ok? Entonces, eso es más tema de investigación, pero académico tal vez también, pero hay datos muy, muy útiles que pueden brindar soluciones pragmáticas para la gestión. Sobre todo en cuanto tratamos procesos que son difíciles de medir, como medir transpiración directamente, como medir la recarga acuífera directamente. Eso es difícil, sino casi imposible, sobre todo, ¿verdad? En espacios más grandes a escala cuenca. Y ese conglomerado de métodos, de información, de conocimiento, ¿verdad? Ahí hay mucho potencial de realmente poder o ser implementado, ¿verdad? En la práctica. Implementarlo en la decisión, en la toma de decisión, en la gestión. Y yo veo, ¿verdad? Que las universidades ahí son aliados de otras instituciones, quien sea quien se encarga de la toma de decisiones. Somos aliados en esos procesos de la planificación. Entonces, con esto les agradezco su atención. Consultas también a mi correo, siempre bienvenido. Y esperamos si hay preguntas. Muchas gracias que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fueron 117 en total. Bueno, yo soy Sebastián Granado, soy parte de la Escuela de Geografía, parte de la organización de estas sesiones de Geografía Física. Las vamos a tener en la medida de lo posible semanalmente o quincenalmente. La otra semana aprovecho para informarles que vamos a tener la charla Efectos geomorfológicos de los ciclones tropicales en Costa Rica a la misma hora por Adolfo Quesada Román, también geomorfólogo de la Escuela de Geografía. Entonces, voy a pasar a leer las preguntas por orden, son varias, creo que vamos como por 10. Entonces, Sebastián, antes de que pase a las preguntas, quiero agradecer a Cristian, porque yo me voy a tener que retirar lamentablemente, pero agradecer a Cristian. Yo creo que esta investigación abre una enorme cantidad de oportunidades y creo de hacer una gestión del recurso hídrico basado en
herramientas que no son tan inductivas, sino más deductivas. O sea, están basándose sobre mediciones reales de fenómenos físicos que nos dan una herramienta efectivamente muy pragmática para manejar el agua y con una métrica que se pueda estandarizar. O sea, yo creo que de cara a la adaptación, inclusive a conocer mucho mejor cómo estamos manejando el recurso y esa producción de agua que es básicamente el bosque como una fábrica de agua a través de la transpiración, me parece esa cartografía de la geografía del agua fantástica, la verdad. Muchos punteros para la adaptación al cambio climático. Genial. Muchas gracias, Cristian. Yo tengo una celebración de familia que me espera porque estoy cumpliendo años hoy, así que me van a disculpar. Le agradezco mucho a todos de haber participado, haberse conectado. Es un gran gusto. Y gracias, Cristian, por esta producción científica maravillosa y que ojalá podamos divulgar más.